Muy buenos días, bienvenidos hoy a su programa Siempre habrá un nuevo amanecer. Estamos transmitiendo a través de Radio Verdad 99.5 FM o también a través de internet www.radioverdad.com.mx. También puedes escuchar este programa y los anteriores que han sido grabados para que tú puedas compartirlos o después buscar los versículos, lo que tú quisieras hacer, tomar nota, escucharlos de nuevo en tu canal de YouTube. Siempre habrá un nuevo amanecer. Recordemos que estamos llevando una serie del libro El Guerrero Cristiano. Este es un estudio muy importante que hasta el día de hoy para mí ha sido de gran bendición. Y recordemos un poco los temas que hemos estado viendo. Por ahí vimos el tema número 1 fueron las operaciones que un guerrero cristiano lleva, el reclutamiento que enfrenta el guerrero cristiano, el ejercitarse, las órdenes, el montar guardia, la formación en equipo, las instrucciones preliminares de combate, estar firmes, y el día de hoy vamos a ver la estrategia. Pero me gustaría retomar un poco sobre el tema del programa anterior, que era sobre estar firmes. Del mensaje anterior hablamos de la armadura de Dios y me gustaría que pudiéramos recordar una lista de la armadura de Dios que Pablo nos da 7 cosas que deben de ser disciplinadas y diariamente en todo soldado en el cual debemos de nosotros ejercitarnos, y estas 7 disciplinas nos equipan para cualquier cosa que pueda pasar el día de hoy o en tu futuro. El número 1 es estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia es la faja que sostiene nuestra vida, que nos da estabilidad y seguridad. El número 2 es confesión. Tener la llenura del Espíritu Santo, que es la coraza que nos hace la justicia de Dios una realidad en nuestra vida. El número 3 es el evangelismo, que pone el calzado del Evangelio y extiende los límites del imperio. El número 4 es descanso de la fe. El descanso de la fe es el escudo que rechaza todos los dardos del enemigo. El 5 es la seguridad de la salvación y seguridad eterna, que viene siendo el casco que protege nuestra mente del temor y la duda. El número 6 sería la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu en nuestras manos. Es nuestra única arma ofensiva, así que tomemos la palabra de Dios en nuestras manos como nuestra espada. Número 7 es la oración efectiva. Este es el sistema de calles, el que nos une a todo cristiano y nos permite entrar a satisfacer nuestras necesidades y todo lo que podemos pedir, alabar, clamar, agradecer a través de la oración, que todo esto llegue a Dios. Y con esto vamos a ir ahora a la parte donde necesitamos estar firmes como soldados. Nos vamos a estar apoyando en Gálatas 5, del 1 al 4, por si puedes tener tu Biblia a la mano para que puedas ir leyendo cada versículo que vayamos mencionando. En Gálatas 5, Pablo nos da el mismo mandato que podemos encontrar en Efesios 5, de estar firmes, y nos dice dónde estar firmes, cómo hacerlo y por qué lo hacemos. Entonces, vamos a ver dónde estar firmes. En Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Todo el que está en Cristo, todo el que ha creído y en el que ha recibido el regalo de la vida eterna, tiene la mayor ventaja espiritual posible, que es la libertad. De la palabra eutelia, libertad significa ser libre, siempre connota la habilidad de ejercer la voluntad. En Cristo somos verdaderamente libres. La frase libertad está apoyada en la afirmación fundamental: Cristo nos hizo libres. El verbo eutero es un indicativo activo auristo, que significa que Jesucristo nos hizo libres una vez por todas, y lo encontramos en Juan 8:31 al 32 y también en el 36. En Cristo tenemos total y perfecta libertad. Antes de creer en Él no éramos libres, pero ahora lo somos y siempre lo seremos. El verbo apunta al trabajo de Jesucristo en la cruz y nos recuerda que un principio que nunca debemos de olvidar, que es muy importante, es que la libertad que gozamos en Cristo no fue ganada sin pagar un precio. Para nosotros es gratuita, pero
solamente porque hubo un precio para Cristo. Él ganó nuestra libertad dando toda su libertad. Toda su vida buscó hacer la voluntad de su Padre. En Getsemaní tuvo que llegar al punto de la total sumisión al curso de las acciones que él mismo no deseaba tomar. Pero él que se comprometió voluntariamente a la cruz para que nosotros, tú y yo, pudiéramos tener esa libertad. El valor de la libertad puede apreciarse solo a la luz del Gólgota. Nunca entenderemos el valor de la libertad hasta que entendamos el precio que se pagó por ella. Y si nosotros entendemos esto, pues vamos a valorar nuestra vida, nuestra salvación más que nada, porque no todos tienen la oportunidad aún de ser libres. Y si es verdad que Jesucristo nos hizo libres una vez y para siempre, entonces, si este era el objetivo del trabajo de nuestro Señor en la cruz, es indispensable que nosotros los creyentes entendamos esta libertad. Y vamos a preguntarnos, bueno, pero ¿de qué somos libres? La Biblia nombra 5 cosas. 1. Somos libres del pecado. En Romanos 6:7 lo podemos encontrar. Jesucristo nos libró del pecado. El pecado nos había robado la felicidad. Primero escogemos pecar, pero con el tiempo el pecado nos domina y nos convertimos en esclavos de nuestros deseos, del compromiso con todo aquello que nos tienta. Entonces estamos pegados y no sabemos cómo librarnos de la telaraña que nos tiene atrapados. Pero Jesucristo nos hizo libres del pecado una vez y por todas. Y yo te pregunto hoy esta mañana, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto para ti? Vamos a ver que esto tiene un gran significado y lo vamos a desglosar en 3 cosas. Somos libres del poder del pecado, somos libres de la pena del pecado y somos libres finalmente de la presencia del pecado. ¿Por qué somos libres del poder del pecado? Bueno, el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros que el que estamos nosotros dispuestos a darle. Y en Cristo tenemos la capacidad de decir no. Esa capacidad de decir no la tienes tú, la tengo yo, la tiene todo el que ha recibido a Cristo como su único Salvador. También somos libres de la pena del pecado. La pena del pecado es la muerte espiritual, pero cuando creemos en Jesucristo se nos da vida eterna. Y, por último, somos libres finalmente de la presencia del pecado. Cuando recibamos nuestro cuerpo glorificado, nuestra naturaleza pecaminosa no se irá. No seremos libres de nuestra naturaleza pecaminosa hasta estar en el cielo. Así que aceptemos su existencia y no nos asustemos por lo que la naturaleza pecaminosa de otro pueda llegar a ser. Entonces, somos libres del pecado y hay que recordar estas 3 cosas, que nosotros somos libres del poder del pecado, somos libres de la pena del pecado y somos libres finalmente de la presencia del pecado. Ahora, el punto número 2 de lo que la Biblia nos nombra como 5 cosas del cual porque somos libres, también somos libres de condenación y en Romanos 8:1 lo podemos encontrar. No hay condenación para el que está en Cristo. Romanos 8:1 no dice que somos libres de condenación hasta que hagamos algo malo. No dice que somos libres de condenación mientras cumplamos el estándar de la gente que quiere juzgarnos. Dice que somos libres de condenación por estar firmes en Cristo. Dios nunca nos verá de otra manera que no sea por medio de Cristo, de su Hijo. Siempre nos mira con el mismo amor que tiene por su Hijo, siempre nos ve con la misma misericordia que ve en su Hijo, porque Él puso esa misericordia a nuestro favor en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Y lo podemos encontrar en 2 Corintios 5:21. El número 3 es libres en la ley mosaica. Somos libres en la ley mosaica. En Romanos 10:4 lo podemos encontrar en nuestra Biblia y vamos a ver que la ley tenía un doble propósito. En la ley mosaica, esto tenía el propósito de condenarnos y llevarnos a la salvación. Este doble propósito tenía y lo vemos en Gálatas 3:24 al 25. Eso era todo lo que la ley podía hacer. La ley no podía darnos la salvación o la espiritualidad, no nos podía dar vida.
nos puede decir que somos culpables y nos puede decir a dónde ir por ayuda, pero después que vamos a la justificación por fe en Cristo, somos libertados de ese legalismo a la gracia. Y la ley y la gracia son totalmente opuestas, no pueden mezclarse. Entonces, tenemos la gran dicha de ser libres de la ley mosaica. El punto número 4 es libres de juicio de otros. Lo encontramos en Colosenses 2:16. Somos libres de los patrones de juicio que nos rodean. Esos patrones de juicio vienen primeramente de la gente envuelta en la religión, en el ritual sin realidad. No debemos de dejar que ningún hombre sea nuestro juez. Esto significa que cuando alguien trate de decirnos cómo debemos actuar en relación a comidas, bebidas o pautas religiosas, debemos de estar firmes en nuestra libertad y afirmarnos en la verdad. Pero, para estar firmes, debemos dirigirnos a la verdad de la Escritura, que se aplica al sujeto en cuestión. Nosotros damos honor al Señor Jesucristo cuando no aceptamos nosotros inclinarnos a los legalistas imponentes, porque la verdad es más importante que cualquier de nosotros, cualquier opinión, cualquier juicio, y es mucho más importante que nuestros sentimientos y opiniones. La verdad es el producto de la vida. Y vamos a ver el punto número 5, que también somos libres de nosotros mismos, libres de nosotros mismos. En Mateo 16:24 y Tito 2:11 al 12 lo encontramos. Finalmente somos libres de uno de los más tiranos y terribles esclavistas en el mundo, que somos nosotros mismos. Conforme nos entregamos al cuidado de Dios, nosotros encontramos que somos libres de cuidar a otros. Hemos sido liberados de la esclavitud a la libertad del servicio en el plan de Dios. Y estas 5 áreas de la libertad nos da una idea de dónde debemos estar firmes. Es muy parecido a la nación que se aferra a su libertad o la pierde. El cristiano debe de aferrarse a su libertad o pierde no la posesión de ésta, sino el ejercitarla. Así que Pablo nos manda a causa de esta libertad a seguir firmes. Este es el imperativo activo presente en el verbo militar, utilizando en Efesios 6. Esta orden significa mantener el campo, enfrentando al enemigo, no retirarse bajo ataque, ser constante, ejercitar la perseverancia en la batalla. Espiritualmente esto significa el deseo de vivir con convicción. Quizás hemos oído el dicho que dice que si no estás firme en algo, caerás por nada. Pablo sabía esto y utilizó esta orden militar para decirnos que debemos de vivir por nuestras convicciones bíblicas, no importa el costo. Nuestras convicciones bíblicas serán cuestionadas y atacadas por el enemigo. En el mundo de la gracia versus la ley, en el mundo de la fe versus las obras, enfrentamos conflictos entre el bien y el mal. El Señor Jesucristo repetidamente le dijo a sus discípulos que por lo que Él iba a hacer en la cruz, el conflicto sería cada vez más intenso hasta el final de los años. Y hoy en día vivimos en un mundo que está en conflicto. La habilidad de estar firme significa que diariamente escogemos vivir y ser gobernado por la palabra de Dios a pesar de la oposición. Por lo tanto, Pablo nos dice, estad firmes o perderás la guerra, porque serás otra vez sujeto del yugo de la esclavitud. La palabra ser sujeto en este versículo, en hecho, literalmente significa enredado, capturado en una trampa. Es paralelo al principio de Hebreos 12, del 1 al 2. Todos tenemos áreas en nuestra vida donde estamos en peligro de ser capturados. El punto de Pablo es que cuando permitimos ser capturados, la voz pasiva se usa porque somos quien recibe la captura. Entonces dice que entramos de nuevo al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud reconoce el hecho de que podemos perder el ejercitar nuestra libertad. Notemos las palabras otra vez entre comillas. Pablo dice que hay algo muy importante que hay que entender. Todas las religiones son lo mismo. Antes de que Cristo viniera, estos creyentes de Galacia eran paganos. Es una religión que, si aceptamos la circuncisión en el verso 3, se convertirían en judíos. Esta es una religión.
en su incredulidad, estaban en la oscuridad, eran esclavos de la oscuridad. Cuando venían a Jesucristo y entraban a la comunión con Él, eran libertados del reino de las tinieblas, libres en el reino del Hijo de Dios. Lo podemos ver en Colosenses 1:13. Venían a ser verdaderos agentes en el ámbito espiritual, pero si se alejaban de los principios de la gracia, a pesar de que nunca podrían alejarse de su relación con Cristo, vivían en el ámbito práctico, como los no creyentes. Jesucristo nos libertó una vez y para siempre. No seremos capaces de destruir o perder nuestra libertad. Siempre seremos libres, lo escojamos o no lo escojamos. No disfrutaremos de nuestra libertad, pero nadie podrá recibir gracia de tu parte. Nadie nos privará de las provisiones de la gracia. Son de nosotros permanentemente. No incrementan, no disminuyen, pero son de nosotros y las poseemos para siempre. Pero desafortunadamente mucha gente no sabe que estas provisiones existen, entonces no descansan en ellas. Otros, como los Gálatas, empiezan a hacerlo, simplemente escogían las actividades que debían eliminar de su vida, que los mantenían alejados de estas provisiones. Ahora vamos a ir a la parte donde vamos a ver cómo estar firmes, Vamos a leer Gálatas 5:2-3. Nos dice: He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Bueno, pues sabemos dónde estar firmes. En el reino de la libertad por gracia debemos plantar nuestros pies a la gracia de Dios. Cuando plantemos nuestros pies en la gracia de Dios, nos encontraremos en la oposición a muchos que están supuestamente haciendo la voluntad del Señor. En los versos 2-3 vemos el accionar de las obras de la vida de los que creen. Notemos lo que está sucediendo ahí. Hay una susceptibilidad gradual de legalismo. En esos creyentes un deseo gradual de mezclar el legalismo con la gracia. El legalismo y la gracia no se mezclan. Cuando mezclemos una partícula de legalismo con gracia, entonces no tendremos más gracia. Cuando promovemos el menor concepto de las obras para aprobación, para bendición, obras por cualquier cosa, nos estaremos privando de la gracia. El diseño de Dios es que todo es gracia o no gracia. Pablo apunta a Romanos 11:6. Pablo advierte a los creyentes de Galacia de que la intromisión de las obras nulifica la gracia. Cuando Pablo dice, he aquí, dice que los gálatas deben ponerle atención. El griego es muy gráfico aquí y muy atrevido, en el que se refiere explícitamente a él mismo. Yo, Pablo, les digo a ustedes, cuando dice eso, porque es un apóstol puesto por Dios. Por lo tanto, lo que dice debe de ser de peso. Usa el tiempo continuo para indicar que lo que está diciendo debe de repetirse. Los gálatas eran creyentes en el Señor Jesucristo. Habían entrado a la justicia, se habían regenerado, tenían los beneficios de la redención, de la propiciación y de la reconciliación. Todos sus pecados habían sido limpiados. Tenían todos los beneficios de la gracia, todas las bendiciones espirituales de los cielos en Cristo. Tenían todo porque tenían a Cristo. ¿Qué era lo que los judaizantes le ofrecían a la gente? Pues la circuncisión. Tenían un ritual. ¿Te imaginas diciéndole a la gente que tiene a Jesucristo que necesitan algo más, que necesitaban circuncidarse? Eso era exactamente lo que sucedía en Galacia. La circuncisión era un ritual dado a Abraham en Génesis 17 y explicado en Romanos 4. Era una señal, un sello que decía que Abraham ya tenía vida eterna. ¿Cuál es el acto físico de la circuncisión? Es el acto de remover la carne. Este remover de la carne era una señal de la obra que llamamos regeneración. La circuncisión no nos da regeneración, pero era como el bautismo en agua, una señal de que la regeneración ya había sucedido. Los gálatas habían recibido a Cristo, tenían vida eterna y luego eran tan tontos como para caer en el convenio de la circuncisión.
Hoy en día hay muchos creyentes que caen en este tipo de cosas y debemos de tener mucho cuidado, que quedan totalmente defraudados. Si creyeron en Cristo, tienen vida eterna, pero nunca llegarán a la madurez si dependen de un ritual en las obras. Si ellos, como los Gálatas, dependen de Cristo, habrá un resultado. Cristo los beneficiará, los bendecirá, no solo en una cosa. Entonces Dios no quiso que nosotros como creyentes vivamos como deudores, quiso que viviéramos en libertad. Pero si escogemos estar bajo un sistema de obras bajo la ley, entonces seremos deudores, estaremos obligados a algo cumpliendo toda la ley. Y no podemos cumplir la ley, pues humanamente es imposible. Hay dos absolutos en la vida cristiana, la espiritualidad y la carnalidad. Espiritualidad es la llenura del Espíritu Santo, pero la carnalidad es el dominio de la vieja naturaleza pecaminosa. Son mutuamente exclusivas y es importante tener parte de una y parte de la otra al mismo tiempo. El cristiano no puede ser en algunas situaciones un poquito espiritual o un poquito carnal. ¿Está lleno del Espíritu o no? Un creyente bebé lleno del Espíritu es espiritual. Un creyente maduro actuando en la carnalidad es carnal. Uno agrada a Dios y está ganado la recompensa eterna y el otro no. La espiritualidad funciona bajo los principios de la gracia y la carnalidad funciona bajo los principios de las obras. Por lo tanto, Pablo dice que no habrá provecho en Jesucristo para esa gente. La palabra aprovechar significa beneficio. Se refiere a la habilidad de usar las provisiones en el momento que como creyente nos paremos fuera de la llenura del Espíritu para funcionar en carnalidad. No podremos usar los recursos de la gracia. Nunca seremos capaces de escribir un cheque de la cuenta de las riquezas de la gracia cuando estamos fuera de la comunión. Nuestras oraciones no serán efectivas y no ganamos la recompensa eterna cuando nosotros estamos fuera de la comunión. La naturaleza pecaminosa es hostil en la fe. Pablo apunta en el verso 16 que si caminamos en el Espíritu no llevaremos a cabo los deseos de la carne. En este verso usa el negativo doble enfático que dice que cuando estamos llenos con el Espíritu es absolutamente imposible pecar. No podemos pecar cuando estamos llenos del Espíritu. Es por eso que la llenura del Espíritu es la solución al pecado. Aquí encontramos la parte de nuestra naturaleza pecaminosa enfrentando el área de la lujuria. ¿Cómo la enfrentamos? Cuando pecamos y confesamos, estamos siendo restaurados a la comunión. Nunca en esta vida dejaremos de pecar, nunca, pero podemos aprender a pasar la mayor parte de nuestra vida llenando nuestra vida con el Espíritu Santo, examinándonos y teniendo cuentas cortas con Dios en cada momento, en cada error. Y no podemos conquistar el pecado de la energía de la carne, pero sí podemos nosotros mantener nuestra espiritualidad y no hay otra forma de complacer los deseos de la carne. Entonces, la carne pone su deseo contra el espíritu, lo vemos en el verso 17. La palabra para desear literalmente significa lujuriar. La naturaleza pecaminosa trata de dominar lujuriosamente al espíritu y el espíritu de Dios contra la carne. Estos están en oposición, antitéticamente opuestos el uno al otro. En todo momento escogemos cuál tendrá el control de nuestra vida. Así que tú eliges. Elegimos en cada momento quién va a estar en control, qué va a estar en control. En Colosenses 2:6, advirtiendo a otro grupo de cristianos para que no caigan en estas estrategias del enemigo de las obras y la ley, Pablo dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Andar en Él. Este verso es el más crucial que podemos ver, en donde la gente puede establecer que como comenzamos, así terminaremos. Si comenzamos en la ley, seguiremos en la ley y pensamos que en ella está la respuesta. Pablo dice que comencemos nuestra vida cristiana por gracia a través de la fe y que debemos escoger seguir de esta manera, continuar hasta el fin de nuestros días. ¿Qué obras hiciste por salvación? Pues ninguna.
ninguna. Creímos en el Señor Jesucristo y se nos dio la vida eterna. Todo lo hicimos. Lo único que hicimos nosotros fue aceptar un regalo. ¿Qué hicimos para recibir los bienes operativos divinos de Efesios 1:3? Pues para recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿hicimos algo? ¿Lo merecemos? No, en realidad no hicimos nada, solamente creer. ¿Cómo comenzamos? Por la gracia, a través de la fe. Así como comenzamos, debemos de caminar con Él. Satanás y el mundo aún están ahí queriéndonos atormentar. Y aún hay muchos cristianos que odian la gracia, que es demasiado extravagante para que la acepten. Gracia significa que Jesucristo hizo todo el trabajo y nosotros recibimos los beneficios. Nunca podremos ganar la gracia y nunca seremos merecedores de la gracia, pero necesitamos gracia para cada día de nuestra vida. Así que, ¿cómo estamos firmes? Bueno, vamos a ver en 5 puntos cómo podemos seguir y estar firmes siempre. Número 1 es debemos estar firmes en la gracia de Dios. Romanos 5:2 y 1 de Pedro 5:12 lo podemos encontrar. Estando firmes en la gracia significa que descansamos total y completamente en Dios a través de Jesucristo, con el poder del Espíritu. Significa que damos cuenta de la necesidad de la confesión y de la llenura del Espíritu Santo para cada día. Número 2. Debemos estar firmes por fe. En 2 de Corintios 1:24 nos lo menciona. Gracia y fe son inseparables. En 1 de Corintios 15:16, Pablo dice que debemos estar alertas, firmes en la fe, actuar como hombres, ser fuertes. Como creyentes siempre debemos estar alerta. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos en el mundo, la carne, el diablo. Debemos estar firmes en la fe. Aquí, la fe se usa en el sentido objetivo del contenido de nuestra fe. La fe es todo lo que la palabra de Dios nos enseña, estar firmes en la palabra de Dios. No podemos estar firmes en la fe cuando no sabemos qué es la fe. Para conocerla debemos estudiar y aplicar la palabra constantemente, leer nuestra Biblia, estar escudriñando la palabra, orando y poder comprender qué es la fe. Número 3 es debemos estar firmes en el poder de Dios. Lo encontramos en Filipenses 4:1. Estamos firmes en el Señor, estamos firmes no en nuestro poder o nuestra fuerza, sino en su poder, a través de su Espíritu. En Zacarías 4:6 podemos encontrar algo de esto. Estar firmes es, de acuerdo a Romanos 4:4, algo individual. Estamos firmes reconociendo 2 cosas acerca de Dios. 1, que Él es fiel, y 2, Él es capaz. Él es capaz. Si Él es fiel, siempre estará allí, no importa qué tanto hayamos fallado. Si Él es capaz, no tenemos que preocuparnos de las cosas que enfrentamos y que nosotros no podemos manejar, porque Él puede manejar cualquier cosa. Entonces, Él es fiel y es capaz. Número 4. Debemos estar firmes en el Espíritu Santo. Filipenses 1:27 nos lo dice en nuestra Biblia. El Espíritu de Dios habita en cada creyente para llenar y trabajar. En la llenura del Espíritu Santo somos capaces de cumplir no solo con la ley, sino con el plan perfecto de Dios. Y el 5. Debemos estar firmes en la sabiduría de Dios. En 1 de Corintios 2:4-5 lo podemos ver en nuestra Biblia. No podemos estar firmes en el conocimiento humano. El racionalismo atenta contra ti. Te puede inducir, persuadir, pero si confías en la razón humana, no serás capaz de estar firme. ¿Cuál es la importancia de estar firme? ¿Por qué estar firme? Enseguida lo vamos a ver. Vamos a ir a un canto y enseguida regresamos con este tema tan interesante que estamos viendo a través de un estudio, un libro que se titula El Guerrero Cristiano. En un momento continuamos, los dejo con este hermoso canto.
nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Alabay, alabay, amor, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor. Amor, 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 y jamás imaginé poder hallar aquel que le dio, y aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Muy bien, estamos de regreso nuevamente a nuestro programa Siempre habrá un nuevo amanecer. Yo soy Belén Solís y estamos aquí llevando un estudio de un libro que se titula El Guerrero Cristiano. Y vamos a ver ahora en la parte de cómo nosotros como guerreros, por qué debemos de estar firmes. En Gálatas 5:4 nos dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Una de las mejores razones para estar firmes es que la única alternativa es caer, y en Hebreos 10:31 nos recuerda qué horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Antes de que entendamos lo que significa caer, debemos tener clara una cosa. Ni Gálatas 5:4, ni Hebreos 10:31, ni ningún otro versículo de la Biblia
nos indica que nosotros podemos perder nuestra salvación, pero no puede hacerse esto. Así que, ¿cómo podemos ser desligados de Cristo? Si Romanos 8 nos dice que nada podrá separarnos del amor de Dios, la respuesta se encuentra en la palabra desligar. El griego cartageo significa nulificar el efecto de rendirse ineficazmente. En Romanos 6:6 nos dice que morimos con Cristo, que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza humana, puede ser destruida, ejecutada. La palabra que Pablo utiliza aquí es cartageo. ¿A cuántos cristianos conoces que ya no tienen una naturaleza humana? No conocemos a ninguno. Todos tendremos nuestra naturaleza humana hasta que muramos. La palabra cartageo significa que la gracia ha anulado el efecto de la naturaleza pecaminosa en su dominio, ha hecho de la naturaleza pecaminosa algo ineficaz. En Gálatas 5:4, cartageo está en voz pasiva, lo que significa que estos cristianos de Galacia son los que reciben la acción del verbo. Se han vuelto ineficaces y este es siempre un problema de legalismo. Cuando un creyente sale de la comunión, ¿qué sucede? Es ineficaz. La forma de la vida cristiana es una forma de vida sobrenatural. Ningún creyente en sí mismo puede imitarlo. Cuando Pablo dice que han caído de la gracia, se usa la palabra equipto, con K, equipto, que es la preposición ek, significa fuera, pipto significa caer. La palabra equipto se usaba en el antiguo teatro griego para el actor en escena que no recordaba sus líneas. Le llamaban así y significaba que no podía realizar su parte. Un creyente en Jesucristo que cae en el legalismo no puede realizar su parte, no puede completar su trabajo de embajador, su sacerdocio, su ministerio. Es incapaz de funcionar. ¿Por qué? Va de nuevo el verso 2. Jesucristo te beneficiará no solo en una cosa. Entonces, ¿por qué te has unido a Él? Pues por su gracia. Tú y yo estamos unidos a Él por su gracia. Entonces, debemos de tener esto en cuenta, que Jesucristo es el que nos va a beneficiar, no porque hacemos o hagamos tal o cual cosa. Vamos a ver, aquí nos dice en esta parte del libro, has caído en la esfera de la gracia. Hemos caído nosotros en esa esfera de la gracia. ¿Y cómo define caer en el contexto de Gálatas 5? Vamos a ver 7 puntos. Uno es vivir como los no creyentes. Lo encontramos en el verso 1. 2. Decomisar los efectos prácticos en la unión con Cristo. Lo encontramos en el verso 2. 3. Vivir como deudor. Lo encontramos en el verso 3. 4. Perder la comunión, poder. Lo encontramos en el verso 4. 5. Perder de vista el beneficio de la vida, la unión con el Señor Jesucristo. Lo encontramos en el verso 6. Y 6. Perder la carrera. Lo encontramos en el verso 7. Y por último, 7. Experimentar una decepción, una esclavitud gradual y creciente. Lo encontramos en el verso 8 al 9. Hay muchos ejemplos de la Biblia de hombres y mujeres que caen de la gracia. En Mateo 26:31, Jesús le dijo a sus discípulos que antes de que terminara la noche caerían en equiptio. Todos lo hicieron, cayeron de la gracia, cierto. ¿Perdieron su salvación? No. Pedro se paró y maldijo, y juró y negó al Hijo de Dios. ¿Puedes decir que nunca cayó? No, sí cayó, pero regresó por causa de la gracia. En Hebreos 3:12, 4:11, 6:6, 10:31 se usaba la palabra equiptio, pero en cada pasaje la caída es un cambio de estado de crecimiento. Rechazo de la gracia, vuelta al legalismo y por tanto viviendo sin los beneficios de Jesucristo. Algunos que caen como David, Sansón y los discípulos confesaron y fueron restaurados a la comunión, a la esfera de la gracia. Otros, como la generación del Éxodo y Saúl, lo rechazaron y terminaron en el horrendo lugar de la disciplina divina de Dios. Lo encontramos en Hebreos 10:31.
Ahora vamos a pasar a la estrategia que nosotros como guerreros cristianos podemos tener. La estrategia es la ciencia de planear y dirigir las operaciones mil tareas. Ningún comandante guía a sus tropas a la batalla sin idear un plan para lograr una victoria. En 2 de Corintios 10, el general en comando, el primer siglo, el apóstol Pablo, explica cómo moviliza las fuerzas de la campaña militar. Sabe que la guerra espiritual puede pelearse en la ventaja del enemigo, en su tumulto o en la ventaja del ejército real, en el campo de Dios. Pablo no trata de darle nada al enemigo. Este pasaje es una alerta y un reto. Aquí está uno de los más grandes hombres que caminaron sobre la faz de la tierra, un hombre altamente preparado, tan entrenado en las armas del reino espiritual, que era capaz de establecer el cristianismo en todo el mundo civilizado. Este hombre se levanta como un ejemplo verdadero guerrero de la fe para retarnos a pelear y seguir su dirección. Vamos a ver una exhortación, lo encontramos en 2 de Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Al comenzar esta sección de la carta, con dos referencias sobre sí mismo, dice yo, Pablo. Pablo enfatiza a los corintios que él les habla como hombre experimentado, como un hombre que ha sufrido por sus compromisos con la palabra de Dios. La palabra traducida como ruego, ya la hemos visto, y es paracaleo, con K, significa el llamado que va al lado del propósito de animar o exhortar. Una de las formas en que se utiliza la palabra que eran en las antiguas arenas deportivas, cuando alguien ya había corrido les gritaba a sus compañeros de equipo que todavía tenían que correr. Paracaleo significa rogarle a alguien. Un atleta victorioso podía sacar a otro de la carrera y alterarlo de sobre la fuerza, de esa fuerza de su oponente, y podía ayudarlo a moverse, podía decirle cualquier cosa para alentarlo, porque él ya tenía la corona del triunfo y que quería que su compañero también la tuviera. Es así como se siente Pablo, no solo por los corintios, sino por cada uno de nosotros. Las palabras mansedumbre y gentileza pueden ponerse en la base para todo pasaje. Gentileza, epleikes, con K, era usado por uno de los que tenía un fuerte sentido de justicia, un sentido de lo bueno y lo malo, un deseo por recompensar a los que hacían el bien y destruían a los que hacían el mal. Se refería a uno que entendía tanto la justicia como la misericordia, que sabía cuándo aplicar la ley y cuándo no. Pablo sabía cuándo era el tiempo para disciplinar, cuándo aplicarla y cuándo no. Mansedumbre viene del griego praus. Aristóteles definió praus como el balance, ese balance entre enojarse muy rápido y nunca enojarse. Se usaba para alguien que nunca se enojaba en el momento que se equivocaba y que siempre se enojaba en el momento preciso. Mira que la vida de Jesucristo cuántas veces aceptó el abuso, cuántas veces reprimió su poder, cuántas veces se humilló, pero siempre en el momento preciso. Él sacaba el látigo y respondía a las críticas quitando la base sobre la cual había construido, con el fin de destruir la obra que él estaba haciendo. Mansedumbre en ningún momento significa debilidad. La palabra era utilizada por los griegos para un caballo de guerra, que era entrenado para estar firme o atacar al escuchar la orden. No importaba cuán grande fuera la confusión de la batalla, no importaba qué tan fuerte era el conflicto. Este caballo, al que llaman manso, nunca perdía su habilidad, esa habilidad para responder a una orden. El caballo representa nuestras emociones, y esta palabra ilustra cómo siendo creyentes en Jesucristo, debemos de mantener nuestras emociones bajo control, para que seamos capaces de no solo contener nuestras emociones cuando se da la orden, sino soltarlas cuando debemos hacerlo. Pablo, quien tiene la mansedumbre y la gentileza de Cristo, está a punto de soltar su enojo con los corintios. La razón requiere de un poco de historia. En Hechos 18 describe el primer viaje de Pablo a Corintio, durante el segundo viaje misionero.
Por casi 2 años vivió y enseñó en Corintio, más tiempo que en cualquier otra ciudad que visitó. Recordemos, por ejemplo, que él tuvo al menos 3 meses para establecer la iglesia de Tesalónica. Pablo se trasladó a Éfeso por 3 años durante un largo periodo de calma entre el segundo y el tercer viaje misionero. Pablo quiso visitar de nuevo a los corintios, pero se abstuvo de ir, porque allí había gente que era ingobernable y también desobediente. Pablo no quería usar la vara de la disciplina. Lo encontramos en 1 de Corintios 4:21, 2 de Corintios 1:15 al 17 y también en el 2:1. Pablo se acerca ahora a Corinto y escribe para alertarlos de que se está preparando, para poder responder a sus críticas. Y Pablo tenía críticos en todo lugar, en cualquier lugar que él iba. Por 1 de Corintios 4, 18 y 21 sabemos que algunos de los miembros de la iglesia de Corinto lo habían acusado de ser cobarde. Decían que Pablo escribía cartas como si fuera grande y rudo, pero que era un cobarde cuando estaba con ellos. Había malentendidos de la humildad de Pablo, su deseo de tratar con la gente de manera agradable. Entonces punzan hasta que tuvo que tratar con ellos, con la autoridad que tenía y este pasaje que les prepara para ello. Más adelante en el capítulo, Pablo habla de los cargos de sus críticos, que él, tratando de asustar a la gente con sus cartas pesadas y fuertes, pero que en persona él no impresiona y su oratoria es despreciable. Su respuesta es: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Pablo le está advirtiendo a esa gente. Hay 2 cosas que Pablo no tenía y en tiempos antiguos eran esenciales. Primero, Pablo no tenía un físico poderoso. Hay registros de lo que lo describen como pequeño, rechoncho, de piernas torcidas y arqueadas, hombros anchos, calvo, nariz de pico, con su voz muy irritante. Segundo, no tenía la habilidad de arrastrar multitudes con su gran habilidad como orador. Su voz era muy alta y chillona, y cuando comenzaba a hablar, estos griegos, quienes creían que la apariencia física y la oratoria lo eran todo, veían a Pablo desde el punto de vista de la apariencia humana y decían: es un tigre de papel. Si has estado en varias iglesias, probablemente conoces qué tan fácil es para la gente encontrar fallas en todos los que comunican la palabra. Pero siempre debemos de preguntarnos esto: ¿encuentran falla en las personas o en el mensaje? La comunicación de la palabra de Dios, el maestro, nunca es el punto principal. El mensaje es siempre el tema. La única cosa que debe importar cuando te sientes en la presencia de alguien que utilice la Biblia es si esa persona comunica el contenido de la palabra de Dios o no. Vamos a tener una advertencia que nos viene en 2 de Corintios 10:2. Nos dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. En el verso 1, Pablo ruega. Ahora pregunta. Deo significa hacer una petición. ¿Y qué es lo que trata de pedir? Dice: no me esfuercen a usar el poder que tengo, líbrense del sufrimiento de la vara de mi enojo. Todo pastor, todo maestro, todo padre necesita aprender este principio. Hay un tiempo para advertir y un tiempo para actuar. Pablo, con la mansedumbre de Jesucristo, alerta a esta gente de manera agradable. Por favor, no me hagan usar mi poder, no me hagan enfurecer, no me hagan enojar. Si debo usar disciplina, lo puedo hacer. Puede ser tan dura como yo. En 1 de Corintios 4 ya le habían preguntado a esta misma gente: ¿quieren que vaya con un látigo o quieren que vaya en amor? Podía ir en cualquiera de las 2 formas si tenía que hacerlo. Él iba como un padre disciplinando a los hijos ingobernables, pero no quería ir de esa forma. Es por eso que estuvo alejado de Corinto. Él pide que cuando esté presente no tenga que proceder resueltamente con ellos. La palabra proceder resueltamente significa destruir al opositor de un soplo decisivo. Pablo sabía que podía hacer esto, pero no quería hacerlo. Cuando habla de ser osado contra algunos, se refiere a aquellos que han atacado y retado
a cada paso de su ministerio. Dice que lo juzgan como si caminara de acuerdo a la carne. Lo veían como si fuera nada más que un ser humano normal. Ahora Pablo sabía que en él no había cosa buena. En Romanos 7:18 nos lo menciona. Pero también sabía que como apóstol tendría tremendas heridas y un peso de responsabilidad y autoridad más allá de lo que alguno puede imaginar. Juzgar a Pablo solo por apariencia era un error. Vamos a la parte del combate. En 2 Corintios 10:3 vamos a ver que nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí es cuando Pablo comienza a utilizar la terminología militar. En este verso tiene que ver con la estrategia para enfrentar al enemigo. Pablo dice aquí que caminamos en la carne. En la preposición significa en la esfera de. Cada uno de nosotros vive su vida en la esfera de la carne. Todos tenemos debilidades naturales y fortalezas naturales. Pablo nos dice que no podemos estar temerosos de nuestras debilidades naturales o apoyarnos en nuestras fuerzas naturales. En la relación a nuestras cualidades y capacidades físicas, siempre habrá gente que te hará competencia en lo que tienes. El talento, el intelecto, fuerza física, belleza, astucia. Este es el por qué no debemos de militar según la carne, porque no debemos de usar estas cosas en el enfrentamiento. Esta es la estrategia que Pablo presenta en 2 Corintios 10. Pablo dice que cualquiera que va a la guerra, de la palabra de la guerra viene aquí de la estrategia que significa llevar a cabo una campaña militar. El general al mandato comienza a movilizar las fuerzas, no la quiere hacer físicamente, no quiere ir a la guerra de acuerdo a la carne. Caminamos en la esfera del reino humano con sus debilidades y frivolidades, pero enfáticamente no queremos combatir de esa forma. Él usa aquí el negativo enfático que indica que no nos es posible combatir en la guerra espiritual del cristiano con energía humana. En este verso se muestran dos actividades de caminar y combatir. Una debe de hacerse en la carne, la otra no debe de hacerse en la carne. Caminas en la esfera de lo físico. Esto significa que día con día vivimos con limitaciones físicas, problemas y dificultades. Pero cuando vamos a combatir tenemos un procedimiento operacional totalmente distinto. La preposición griega kata significa de acuerdo a la norma, al patrón. Las normas y los patrones de su inteligencia no son suficientes para pasar el combate vivo. Una cosa que debemos recordar es que cuando vamos a la guerra en el reino espiritual, nunca debemos confiar en nuestra propia habilidad o en nuestros recursos del reino físico. Ellos siempre nos fallarán. Vamos a ver cuáles son nuestras armas. En 2 Corintios 10:4 nos menciona, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando Pablo dice que nuestras armas no son carnales, hace la introducción a la tercera preposición. En el verso 3 es donde caminamos en la carne. Kata en el verso 3 es como combatimos de acuerdo a la otra cosa que no es carne. Ek en el verso 4 es la fuente, el material con que se ha hecho las armas. Nuestras armas no son de la fuente de la carne. La inteligencia humana, la habilidad humana, la capacidad humana nunca producirá armas espirituales. Nuestras armas son divinamente poderosas. Literalmente el griego dice que son habilitadas por Dios o poderosas a través de Dios para destruir las fortalezas, esas fortalezas por las cuales tenemos que luchar. La palabra destrucción recoge el concepto de demoler a nuestros enemigos. Literalmente significa romper el terreno, destruir o aplanar cualquier fortaleza. Las normas y los patrones de nuestro combate espiritual no son mundanas, retan la lógica y la razón humana. Esta es la razón de la cual nosotros fallamos al tratar de razonar nuestro caminar por la vida cristiana. Dios no basa nuestra vida cristiana en el poder del intelecto humano. No lo hizo de manera que los que son sabios o brillantes tuviesen alguna ventaja. Dios no lo basa en el éxito humano, para que el poderoso y el exitoso tuvieran ventaja. En lugar de eso, Dios nos dio armas que son divinamente poderosas. Aquí Pablo usa allá la conjunción intensiva de contraste que significa que las armas humanas y las armas divinas son tan diferentes como el día y la noche, son totalmente antitéticas y mutuamente exclusivas. Una es tinieblas y la otra es luz. En 2 Corintios 10:5 vamos a ver el frente interno.
derribando argumentos, nos dice aquí, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que estamos derribando o destruyendo? En el verso 5, Pablo mueve al reino mental. Estamos destruyendo argumentos. La palabra se refiere al racionalismo humano, al empirismo humano y al proceso intelectual humano. Tu mente es el campo de batalla. Es aquí donde debes entender los principios de mansedumbre y gentileza. Es aquí donde debemos saber cuándo es el momento correcto para enojarnos. Es una falla si nos enojamos cuando estamos firmes como creyentes en Jesucristo. Tienes a alguien en tu periferia denunciándote sin que le digas nada. Por supuesto que debemos ser extremadamente cuidadosos al enojarnos. Si reaccionamos con enojo emocional, perderemos el encuentro. Si solo nos podemos enojar emocionalmente, mejor quedémonos callados. Pero si podemos expresar nuestra indignación por la doctrina en tu alma, por la palabra de Dios y el amor que tenemos en el Señor Jesucristo, haremos un buen trabajo. Pablo dice que también destruimos toda altivez. Upsoma y epiairo se refieren a todo lo que es alto y exaltado, opuesto al conocimiento de Dios. Cualquier pensamiento arrogante, cualquier cosa que se ponga en el lugar de Dios tiene como justo el blanco una fortaleza que debe ser destruida. En la frase llevando cautivo todo pensamiento, Pablo utiliza una palabra griega muy larga. Este es el participio presente activo que significa mantener prisioneros de guerra. Mantener prisioneros de guerra. Todos los días debemos vivirlo como si tuviéramos que tomar esos prisioneros de guerra. Estos prisioneros de guerra son nuestras actitudes. Pablo habla no solo de la habilidad de subyugar nuestras propias actitudes a Cristo, sino de ganar también la victoria sobre las actitudes de otros, expresadas en contra del Señor Jesucristo. Obediencia. Obediencia a Cristo viene de la palabra upakowo, que significa escuchar atentamente, escuchar y obedecer. Aquí significa poner estas actitudes en el lugar propicio bajo Cristo, bajo la autoridad de su palabra. Puedes esperar dificultades, tendrás pensamientos que sabrás que no deben de estar en tu mente, y aún así seguirán viniendo. Quizás leeremos algo en un libro, veremos algo en una película, tendremos algo que decir y seguirá regresando. Esta es la forma exacta que trabaja el enemigo. Planta pensamientos, filosofías, actitudes en tu mente, y al luchar con estas ideas debemos de tomar por fe. Tu mente y tus pensamientos están sujetos a tus deseos. Entiéndelo. Nuestro deseo solo son dos alternativas. Podemos dejar que nuestros miembros se conviertan en armas de Jesucristo o podemos dejar que se conviertan en armas de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos que escoger. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta aquí este tema. Nos quedaron pendientes el frente externo y también la victoria, que vamos a verlo el siguiente programa. Por hoy vamos a dar por finalizado y pues yo me despido. Yo soy Belén Solís. Si quieres escuchar la repetición de este programa, lo puedes escuchar el lunes a las 9 de la mañana o también a través de tu canal de YouTube. Siempre habrá un nuevo amanecer. Puedes escuchar ahí, compartir los programas que hemos estado dando en esta semana, en estos meses anteriores, y pues que sean de bendición para tu vida como lo han sido para mí. Dios te bendiga, que tengas un excelente día y espero que todo lo que hemos estado llevando en este libro, El Guerrero Cristiano, en este estudio, podamos ponerlo en práctica. Si tú quieres este material en copias, yo te lo puedo proporcionar. Me puedes mandar un mensajito al 449-290-4106. 449-290-4106. Dios te bendiga, yo me despido, que tengas un excelente día. Hasta pronto.